Bienvenidos, queridos hermanos y amigos, al Instituto Bíblico Internacional La Gracia. Es un placer enorme y un gran privilegio contar con su sintonía hoy, una vez más, para que podamos seguir este estudio bíblico, seguir estudiando acerca de la Iglesia, la obra maestra de Dios. Precisamente de eso estamos hablando. Ese es nuestro estudio que nos ocupa hoy, la Iglesia, la obra maestra de Dios. Esta es la segunda lección titulada La misión de la Iglesia. Esta es la lección número 2 en esta serie de estudios y esta lección se titula La misión de la Iglesia. Quiero invitarle a que cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Padre Celestial, muchas gracias te damos porque estamos estudiando tu palabra. Vamos a seguir aprendiendo de ella, Señor, y queremos acercarnos a las Escrituras con humildad, dependiendo del Espíritu Santo para que nos dirija en este estudio. Queremos hacerlo, Señor, con todo nuestro corazón para que podamos recibir toda la enseñanza de tu palabra. También, Señor, confesamos nuestros pecados delante de ti, ya que tu palabra nos enseña que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y así, Señor, podemos estar en armonía, en comunión contigo y podemos aprender de tu palabra en una mejor manera. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, vamos a entonces comenzar con la enseñanza de hoy de la Iglesia, la obra maestra de Dios. En la lección anterior estuvimos aprendiendo acerca del fundamento de la Iglesia y aprendimos que el fundamento de la Iglesia es la persona y la obra acabada de Jesucristo. Mateo 16, versículos 13 al 18. Hoy queremos hablar acerca de la misión de la Iglesia. En otras palabras, ¿para qué está la Iglesia aquí en la tierra? ¿Para dar de comer a los pobres? ¿Para vestir a los que no tienen ropa? ¿Para solucionar los problemas de este mundo? ¿Es la Iglesia un ente para traer prosperidad y para solucionar todas las situaciones y los conflictos de esta tierra? ¿Es esa la misión de la Iglesia? Esto vamos a estar aprendiendo. Vamos a descubrir en la palabra de Dios cuál es la misión de la Iglesia. Entonces vamos a contestar 4 grandes preguntas y la primera de ellas es, ¿cuál es el plan de Dios para edificar la Iglesia de Cristo? ¿Dios tiene un plan para edificar la Iglesia de Cristo? Claro, hermanos, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para edificar la Iglesia de Cristo. Veamos lo que dice Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué aprendemos de estos pasajes? El auditorio que recibió originalmente estas instrucciones fueron los 11 discípulos. Eso nos enseña la Escritura. Dios está hablando de edificar la iglesia. Jesús está hablando con sus discípulos y les está mandando a una misión importante. Ahora bien, ¿qué había sucedido históricamente hasta este momento? Había sucedido ya la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo.
¿Y por qué no estaban 12 discípulos? ¿Por qué había 11? Porque Judas no estaba ahí. Recuerden que la escritura dice que Judas, después de haber entregado al Señor, tuvo un dolor, tuvo un pesar. La Biblia dice arrepentimiento, pero en realidad la palabra significa pesar en ese sentido. Es un pesar. La palabra griega arrepentimiento es metanoeo, y no es esa la palabra que se usa para el arrepentimiento de Judas. Es más bien lamentar algo. Y él fue y se ahorcó. Y ahora vemos a 11 discípulos, 11 creyentes. ¿Cuál es la diferencia con Judas? Judas nunca fue salvo, nunca fue creyente. Eso lo dice Juan capítulo 6 en sus últimos versículos. Entonces, ¿qué había sucedido ya? Jesucristo había muerto por nuestros pecados, había dado su vida en pago por nosotros, había sido sepultado y había resucitado al tercer día. Esto es el contexto histórico de Mateo capítulo 28. Ahora Jesús resucitado y a punto de ascender al cielo, está hablando con sus discípulos y dándoles instrucciones. La autoridad para la gran comisión es Jesucristo mismo. La autoridad para la gran comisión es Jesucristo. Dice en Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La palabra potestad, hermanos, en griego es la palabra exousia, que se refiere a una autoridad gobernante. En otras palabras, Jesús está diciendo, yo tengo toda la autoridad. Yo soy el gobernante en el cielo y en la tierra. Queridos hermanos, esto es importante porque cuando alguien nos pregunta, ¿con qué autoridad usted está predicando el evangelio? Usted puede decir, con la autoridad que me ha dado Jesucristo. Con la autoridad que me ha dado el Señor Jesucristo. Así que, si alguien le pregunta a usted, ¿y con qué autoridad usted está predicando? ¿Con qué autoridad usted está aquí hablando de Jesús? Ya sabe qué responder. Con la autoridad que me ha delegado el mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante entonces entender esto? Porque solo el Señor tiene toda la autoridad. Solo el Señor tiene toda la autoridad. Él es el máximo gobernante. Él es la máxima autoridad en el cielo y en la tierra. Y Él nos ha mandado directamente también a nosotros a predicar el evangelio. El encargo de esta misión de parte de Jesucristo es hacer discípulos. Miren, hermanos, no es hacer colegios, no es hacer hospitales, no es hacer comedores infantiles, no es hacer buenas obras, no es hacer obra social, es hacer discípulos. ¿Qué engloba esto? Hacer discípulos mediante la predicación del evangelio de la gracia de Dios. Lo que involucra esto, queridos hermanos, es que los discípulos deben hacerse mediante la predicación del evangelio de la gracia de Dios. No mediante artimañas, no mediante cosas ajenas a la predicación del evangelio. Así es como Dios ha diseñado su plan y nosotros no tenemos autoridad para trastornar, para cambiar el plan que Dios ha establecido. Queridos pastores, recordemos que la iglesia no es nuestra, es del Señor. Que nosotros no somos los señores de la iglesia, sino que Jesucristo es el Señor de la iglesia. Que nosotros no estamos llamados a edificar la iglesia, Jesucristo edifica la iglesia. Hagamos discípulos, pero hagámoslo como el Señor nos ha dicho.
mediante la predicación del evangelio de la gracia de Dios. En Marcos 16:15 vemos lo siguiente. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso es, hermanos, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Jesús no dijo ir por todo el mundo y solucionar los problemas de la gente. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es predicar el evangelio. Ahora, esto no quiere decir que la iglesia no pueda hacer alguna obra social, pero debería comenzar por los mismos hermanos que ya son discípulos, por aquellos que ya han creído el evangelio. ¿Requiere esto que todos los creyentes hagan cada una de estas cosas por igual? Sí. Todos los creyentes tenemos que hacer discípulos mediante la predicación del evangelio. Hermanos, el evangelio que tenemos que predicar es el evangelio de la gracia de Dios. Esa era la máxima aspiración y la máxima realización del apóstol Pablo. Lo vemos en Hechos capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, dice Pablo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe la carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, de dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y todos los creyentes tenemos que hacer eso. Las actividades para llevar a cabo esto incluyen yendo, bautizar y enseñar. Tenemos que ir. Tenemos que ir a predicar el evangelio. Tenemos que salir y dar testimonio de Cristo. Y una vez que estas personas han creído en Jesucristo, han sido salvas, ahora vamos a bautizarlos en obediencia al mandato del Señor Jesús. Y vamos a enseñarles la palabra de Dios. Vamos a enseñarles las escrituras. A veces en las iglesias, cuando alguien va a ser bautizado, le decimos, primero tiene que pasar por la doctrina. Y después de eso, los creyentes piensan que una vez que son bautizados, ya no necesitan doctrina, porque dicen, es que ya me la dieron antes de bautizarme. Queridos hermanos, la enseñanza es toda la vida. La enseñanza es toda nuestra vida. Estamos aprendiendo todo el tiempo. El hecho de que usted haya recibido un curso de 3 meses, 5 meses, 6 meses para ser bautizado, no significa que después de eso usted ya no tiene nada que aprender. Usted apenas comienza. Podría decirse que el tiempo que se da de doctrina a los que se van a bautizar es como el ABC de la doctrina. Es como estar en kinder. Pero para que usted llegue a un nivel de universidad, a un grado de madurez espiritual, se necesita mucho tiempo, no 3 meses, no 6 meses. Así que no nos confundamos. Tenemos que ir, tenemos que bautizar y enseñar a los creyentes. ¿Cuál sería el propósito de cada una de ellas? Bueno, enseñar al creyente para su crecimiento espiritual, bautizar para testimonio público de su fe en él e identificación con Cristo, no para ser salvo, sino porque ya es salvo. Y el otro propósito es discipular. ¿A quién? A todas las naciones. La palabra etnos, traducida al español como naciones, quiere decir muchedumbre, raza, pueblo, tribu. Tenemos que salir y predicar el evangelio. ¿A quiénes? A cualquier persona. No importa su raza, no importa su lenguaje, no importa su color de piel. Todo el mundo necesita escuchar el evangelio. Una vez que lo han oído y lo han creído y ya son salvos por la gracia de Dios, recordemos que la salvación viene por oír el evangelio y creerlo. Si solo lo oye, pero lo rechaza el mensaje,
rechaza a Cristo no es salvo. Pero si la persona ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, ya es salva. Tenemos que bautizarla para que dé testimonio público de su fe en el Señor Jesucristo, no para ser salvo. Nadie se salva por el bautismo en agua. Nadie puede ser salvo por medio de obras. Y el bautismo en agua es una obra. De manera que la salvación viene por otro bautismo. ¿Cuál bautismo? El bautismo del Espíritu Santo que ocurre en el momento de la salvación. Y después de bautizarles, vamos a enseñarles para que vayan creciendo. Un nuevo creyente es como un bebé que necesita la alimentación. ¿Para qué lo alimentamos? Para que crezca sano, para que crezca fuerte. Pero también depende de la alimentación que le demos. Y de eso vamos a hablar en nuestra próxima lección, acerca de cuál es la alimentación de la iglesia. Hoy estamos hablando acerca de la misión de la iglesia. La alentadora promesa de Cristo para llevar a cabo esto es: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Después de enviar a sus discípulos a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles todas las cosas que Él ha mandado, Él da esta promesa: he aquí, yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros. ¿Por cuánto tiempo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Esta es una promesa que nos debe llenar de mucho ánimo. Una promesa que debe fortalecernos. Una promesa que debe impulsarnos a hacer la voluntad de Dios. Porque Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué era necesaria esta garantía? Porque a veces somos temerosos y pensamos que no somos los adecuados para esta tarea. Se nos olvida muchas veces, queridos hermanos, se nos olvidan las promesas de Dios y se nos olvida esta promesa de Dios. Y llegamos a tener miedo, llegamos a creer que no somos nosotros lo suficientemente capaces de predicar el evangelio y de hacer discípulos a otros. Pero el Señor dice: no te preocupes, yo estoy contigo. Yo estoy contigo todos los días, todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Por qué podemos confiar que estas instrucciones son aplicables a nosotros? Bueno, algunos dicen: sí, pero es que eso Jesús se lo dijo a sus discípulos en aquel tiempo, no a nosotros. Eso no nos involucra a nosotros porque esa fue un mandato que Jesús dio a los discípulos, a nosotros no. Ahora, ¿por qué podemos confiar que estas instrucciones también se aplican a nosotros? Porque la palabra griega traducida mundo es aion, que quiere decir tiempo, era, edad o periodo de tiempo. Eso es el significado de la palabra mundo. Dice Jesús: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así lo tenemos en nuestras traducciones al español. Pero la palabra mundo es aion. ¿Cómo podríamos decir entonces? ¿Cómo podríamos leer lo que dice la Escritura? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del tiempo, hasta el fin de esta era. No está hablando del planeta. El mundo ahí no es el planeta, porque la palabra no se refiere al planeta, se refiere a tiempo. Cuando dice la Escritura, por ejemplo, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, la palabra griega es cosmos. Cosmos, mundo. Pero en este caso, la palabra mundo es aion.
así como está escrito ahí, aión, que no se refiere al planeta, no se refiere a la gente, se refiere al tiempo, hasta el fin del tiempo. Quiere decir que Jesús continúa con nosotros porque este tiempo no ha terminado. Él está con nosotros todo el tiempo y por eso podemos saber que esta promesa también se aplica a nosotros, los creyentes del tiempo de la iglesia. Vamos ahora a contestar la segunda pregunta. ¿Cuál es la proclama de Dios para edificar la iglesia de Cristo? Cuando hablamos de la proclama de Dios, estamos hablando de el mensaje de Dios. Podríamos decir, ¿qué es lo que tenemos que proclamar? ¿Qué es lo que Dios nos ha mandado a proclamar para edificar la iglesia de Cristo? Veamos Marcos 16, versículos 14 al 16. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Quisiera hacer algunas observaciones de este pasaje. Una vez más, tal como lo dice Mateo, Marcos dice que se apareció a los 11. No habían 12 discípulos ya, recordemos eso, porque esto fue después de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Entonces ya no habían 12, habían 11. Judas no estaba ahí. Ellos estaban sentados a la mesa. Y vean lo que Jesús hizo con estos discípulos. Les reprochó. La palabra reprochar, hermanos, en el griego tiene un significado de hacer un duro reclamo. Tiene la idea de confrontar muy duramente a una persona. Jesús les reprochó. ¿Y qué les reprochó? Su incredulidad y su dureza de corazón. Ahora estos 11 discípulos, hermanos, eran salvos, pero eran seres humanos como usted y como yo, con muchos defectos. Ellos eran incrédulos. ¿En qué sentido eran incrédulos? Ya lo vamos a ver. Y eran duros de corazón. ¿Qué dice el versículo 14? Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces, había personas que habían visto a Jesús resucitado. ¿Y qué hacían los discípulos? Decir, no, yo no creo eso. ¿Quién sabe si realmente resucitó? Esa era su incredulidad. No creer que él ya estaba resucitado, que él ya había sido levantado de los muertos. No creer a los testigos a quienes Jesús se había aparecido. Ahora, hay otra observación en el versículo 16. Pareciera, y algunos lo han entendido así, lamentablemente, que Jesús está dando dos condiciones o dos requisitos para ser salvo. El que creyere y fuere bautizado. ¿Qué dice la Escritura al final? Será salvo. Entonces algunos dicen, mire, si usted solo cree, pero no es bautizado, usted siempre está perdido. Usted no es salvo todavía. Usted siempre está condenado. ¿Por qué? Porque no ha cumplido con los dos requisitos que dio Jesús. Creer y ser bautizado. Ok, veamos la siguiente parte del versículo. Mas el que no creyere será condenado. ¿Qué le faltó a Jesús decir ahí? Y fuere bautizado. Mas el que no creyere y no fuere bautizado será condenado. ¿Por qué Jesús excluyó el bautismo en cuanto a la condenación del hombre? Porque, queridos hermanos, el bautismo no es una condición para ser salvo. El bautismo viene después de creer y observe usted el versículo 16, el orden. Primero se cree y después la persona ya puede ser bautizada. No debemos bautizar incrédulos, solo creyentes.
Primero es creer, y esa es la condición para ser salvo. El resultado de creer es que la persona debe ser bautizada, pero es el resultado de su fe. Pero no todos los que creen son bautizados. ¿Recuerda usted al ladrón en la cruz? ¿En qué momento fue bautizado? Aquel ladrón o aquel malhechor que creyó en el Señor y al que Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde fue bautizado él? ¿En qué momento fue bautizado? En el cielo no bautizan a nadie. ¿Pero fue salvo? Sí, fue salvo. ¿Por qué fue salvo? Por la fe, por haber creído en el Señor. El único requisito para ser salvo es creer. El resultado o la consecuencia de creer debe ser que esta persona sea bautizada. Entonces, los mensajeros son verdaderos creyentes. Ya vimos eso. Son 11 creyentes que estaban ahí. Se apareció a los 11 mismos, dice la Escritura. ¿Cómo puede animarte esto? ¿Qué hizo Jesús con esos discípulos? Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Pero ¿sabe qué hizo después? Los mandó a predicar el Evangelio. ¿A quiénes mandó Jesús a predicar el Evangelio? ¿A creyentes perfectos? ¿A creyentes que nunca se equivocaban? ¿A creyentes que no tenían nada que reprochar? No, al contrario, Jesús les reprochó su dureza. Jesús les reprochó que fueran incrédulos. Jesús les reclamó duramente, con palabras muy duras. ¿Y qué hace después Jesús? A esos mismos creyentes los manda a predicar el Evangelio. ¿Cómo puede animarte esto? A pesar de nuestras imperfecciones, Dios quiere usarnos para su gloria. Hermanos, aunque fue necesario reprender a aquellos discípulos, el Señor siempre quería usarles a ellos. Y aunque muchas veces también a nosotros el Señor nos ha reprendido y nos ha disciplinado, el Señor también nos quiere usar a nosotros. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, no es porque seamos grandes creyentes, muy espirituales, sino lo hacemos porque entendemos la gracia de Dios. Lo hacemos porque sabemos que Dios ha tenido mucha gracia para nosotros y queremos que otras personas disfruten de esa gracia. Hermanos, Dios no va a usar edificios para predicar el Evangelio. Dios no va a usar piedras para predicar el Evangelio. Dios quiere usarnos a nosotros. Dios usa a la gente que Él salva para que otros también sean salvos. La misión es ir y predicar por todo el mundo. Esa es la misión. Miren, la misión no es ir y hacer templos por todo el mundo. La misión no es ir y dar de comer por todo el mundo. La misión no es ir y hacer colegios por todo el mundo. La misión no es ir y hacer orfanatorios, hospitales, clínicas, canchas para practicar deportes por todo el mundo. La misión no es ir y hablar de política por todo el mundo. La misión es ir y predicar por todo el mundo. ¿Pero predicar qué? El Evangelio. Hermanos, necesitamos sacudir nuestra mente de todas las cosas que a nosotros nos han dicho que esa es la misión de la iglesia. Oh, sí, la misión de la iglesia es salir a la calle y protestar contra las injusticias. ¿Dónde está eso en la Biblia? La misión de la iglesia es lograr cambios políticos en el país. Esa no es la misión de la iglesia. Esa no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es ayudarle a la gente. Bueno, debemos ayudar, comenzando por nuestros hermanos en Cristo. Pero en cuanto al mundo, la misión de la iglesia es ir y predicar. Ir y predicar. Ir y predicar. No es otra la misión de la iglesia.
Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Así que la misión de la iglesia no es el entretenimiento. La misión de la iglesia no es el emocionalismo. La misión de la iglesia es ir y predicar el evangelio a toda criatura. El mensaje que debe ser predicado es el evangelio. Es simple, es sencillo. Ahora, ¿es el evangelio de la prosperidad? No, no. Es el evangelio que predican hoy en día muchos y que están enseñando que si usted pone su fe en Cristo, usted no se va a enfermar, usted va a tener mucho dinero, usted va a ser una persona próspera materialmente. Ese era el mensaje que predicaban los apóstoles. Eso era lo que predicaba el apóstol Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las casas viejas pasaron y ahora son todas casas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El carro viejo ya pasó, ahora es un carro último modelo. No, ese no era el mensaje que el apóstol Pablo predicaba. Ese no era el mensaje, no era el evangelio que Pedro predicaba. Ese no era el evangelio que Juan predicaba. Es el evangelio de la gracia de Dios. Ustedes recuerdan que en una ocasión Pedro y Juan iban al templo a orar y había allí en la entrada, en una puerta, un hombre pidiendo. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? No tengo plata, no tengo oro, soy pobre. Económicamente hablando, ellos eran pobres. Yo no sé, yo me imagino que Pedro y Juan se llevaron las manos allá en la bolsa y dicen, no tenemos nada, no andamos ni un 5, ni un centavo. No tengo plata para darte, no tengo un pedazo de oro para darte, no tengo nada, pero te voy a dar lo que sí tengo. Tenía el poder de Dios, pero eran hombres pobres. ¿Y qué le dijo a aquel hombre? En el nombre de Jesús, levántate. Y el hombre se levantó. Eso era mejor que cualquier cantidad de oro y cualquier cantidad de plata. Era mejor que pudiera caminar. Ahora, el mensaje que tenemos que predicar no es la prosperidad, no es un evangelio de misticismo, que Dios me habló, que yo vi al Señor, que me llevó al cielo, que me llevó al infierno. Ese no es el evangelio que tenemos que predicar. ¿Qué es el evangelio, hermanos? Hay creyentes que no saben explicar qué es el evangelio. No pueden decirlo con la Biblia en la mano. Algunos dicen el evangelio es ayudarle a la gente. Eso no es eso no es el evangelio. Obviamente tenemos que ayudar. Sí, no estoy diciendo que no haya que hacerlo, pero eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. Otros dicen el evangelio es protestar contra las injusticias sociales, protestar contra el gobierno, protestar por esto, protestar por lo otro. Bueno, los que piensan así quizás son los protestantes, pero no nosotros. Nosotros somos discípulos del Señor. Tenemos que entender qué es el evangelio. La Biblia dice en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, ¿cuál es el contenido del mensaje del evangelio? El evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Él dio su vida por nosotros. Él murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. La Biblia dice también en 1 Corintios 15, versículo 3, que Él fue sepultado como evidencia de que había muerto. Su espíritu y su cuerpo se separaron cuando Él estaba en la cruz. Dice la Escritura que Jesús clamó a gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de esto, expiró. Quiere decir, murió físicamente. Y como había muerto, había que sepultarlo. Pero al tercer día, Él resucitó de entre los muertos. Al tercer día, Él se levantó de la tumba.
Y todo esto, hermanos, había sido anunciado en las Escrituras. Todo esto fue conforme a las Escrituras. Todo esto fue según las profecías de las Escrituras. Eso es el Evangelio. El Evangelio es una noticia sencilla, simple, que puede creer un niño, un joven, un adolescente, un adulto, un anciano, y que se aplica a cualquier persona porque nos enseña que nosotros somos pecadores, pero que Cristo murió por nosotros. Él tomó mi lugar en la cruz. Él fue a la cruz y esa cruz era yo quien la merecía, pero Él murió por nuestros pecados. Él fue sepultado y resucitó al tercer día. Y cuando estamos predicando eso, estamos basados en la palabra de Dios porque todo lo que sucedió en estos eventos fue conforme a las Escrituras. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Que Dios usa la predicación simple del Evangelio por medio de creyentes débiles e inadecuados para edificar la iglesia de Cristo. ¿Recuerdan que Jesús les reprochó su incredulidad y dureza de corazón? Bueno, y luego los mandó a predicar a esos hombres duros de corazón, a esos hombres incrédulos que no habían creído, a los que habían dicho que ya Jesús había resucitado, a esos mismos. No eran hombres perfectos, no eran súper creyentes, eran hombres con muchos defectos, con muchos problemas, tal como usted y como yo. Pero Dios usa la predicación simple, sencilla del Evangelio por medio de creyentes débiles e inadecuados para edificar la iglesia de Cristo. Queridos hermanos, nosotros no somos capaces por nosotros mismos de hacer estas cosas. Por eso dice 2 Corintios capítulo 5, versículos 2 Corintios 3, versículos 5 al 6. Que no somos capaces por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene del Señor. Él nos hace ministros competentes. Él nos hace ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Simplemente tenemos que dejar que Dios nos use. Simplemente tenemos que dejar que Dios obre en nuestras vidas o a través de nuestras vidas, con nuestras imperfecciones, con nuestros problemas, con nuestras angustias. Dejemos que Dios obre a través de nosotros. Por eso dice la Escritura que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vamos ahora a contestar la tercera pregunta. ¿Cuál es el poder de Dios para edificar la iglesia de Cristo? Vimos que el plan de Dios para edificar la iglesia de Cristo es hacer discípulos, enseñar y bautizar a todas las naciones. Ese es el poder de Dios. ¿Cuál es el mensaje de Dios para edificar la iglesia? El evangelio. Simple, llano, tal como aparece en la Escritura. Tenemos que predicar el evangelio. Si usted es pastor, pregúntese, ¿estoy predicando el evangelio? ¿Estoy predicando lo que Dios quiere que yo predique para edificar su iglesia? Pero ahora vamos a contestar, ¿cuál es el poder de Dios para edificar la iglesia de Cristo? El poder, queridos hermanos, reside en el mensaje del evangelio y en el ministerio del Espíritu Santo. El poder reside en el mensaje del evangelio, no en el mensajero, sino en el mensaje. Y el poder de Dios para edificar la iglesia de Cristo también está en el ministerio del Espíritu Santo.
Dice la escritura en Lucas 24:49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. También aquí el contexto es que Jesús ya había muerto, había sido sepultado y había resucitado de entre los muertos. Ahora está hablando con sus discípulos. Miren ustedes cómo Mateo, Marcos y Lucas enfocan desde diferentes puntos de vista el momento y las enseñanzas, las palabras que Jesús les dijo a sus discípulos en este evento en el que él fue ascendido a los cielos. Él dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Hay una promesa del Padre. La promesa era recibir el Espíritu Santo. Y dice a sus discípulos, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Es realmente tan importante el Espíritu Santo en todo esto? Obviamente que sí, hermanos, porque el Espíritu Santo va a bautizar, llenar, sellar, guiar, usar, empoderar y morar en el creyente. Bueno, podemos tener un buen predicador para una campaña evangelística y un buen grupo musical. Ahora se les llama ministerios de alabanza. Y a veces los creyentes, hermanos, estamos descansando demasiado en otros hombres. Y creemos, traigamos al pastor fulano de tal, es un gran predicador. Pero necesitamos también a un buen cantante reconocido mundialmente. Y creemos que el buen predicador, el buen cantante o el buen grupo de alabanza, un buen lugar donde la gente se sienta cómoda, eso es importante. ¿Y dónde está el poder del Espíritu Santo? Quizás pensamos que ni lo necesitamos. Pero hermanos, podemos predicar el Evangelio sin necesidad de un gran predicador. Lo podemos hacer nosotros. No tenemos que traer un grupo de alabanza. Cantemos nosotros. Pero ¿saben qué? Descansemos en el poder del Espíritu Santo. Hay iglesias que gastan muchísimo dinero en una campaña evangelística. Muchísimo dinero, porque tenemos que traer un predicador que de preferencia sea del extranjero y que tenga un nombre extraño para que impacte más en la gente. Y luego le anunciamos, gran campaña evangelística con el predicador fulano de tal de Carolina del Sur, de Madrid, de no sé dónde. Y pensamos que eso es importante. Ministrando fulano de tal o el grupo tal. Y creemos que eso es importante. Y nos estamos olvidando del papel del Espíritu Santo en la predicación del Evangelio. Queridos pastores, queridas iglesias, dejen de gastar tanto dinero en esas cosas. Mejor prediquen el Evangelio todos los días. En su casa, en el trabajo, en el mercado, en el bus, en la terminal, en el colegio. Les va a salir más barato y tendrán mejores resultados. Pero confiemos en el poder del Espíritu Santo para esto. El propósito de la capacitación del Espíritu Santo es para que seamos testigos de Jesucristo. Para que seamos testigos de Jesucristo. Ese es el propósito por el cual el Espíritu Santo nos va a capacitar. Para que seamos testigos de Jesucristo. En Lucas 24:48 dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. La palabra testigo, hermanos, en griego es la palabra martus o martur. Depende de cómo se conjugue. Martus o martur. ¿Y qué significa esta palabra? Uno que da testimonio mediante su muerte. Oh, esto es increíble. Esto es impresionante. Un mártir
Es una persona que da testimonio de su fe hasta el grado de dar su vida por su fe. Eso es ser un testigo. Eso es ser un mártir, uno que da testimonio mediante su muerte. En Hechos 1, 8 al 9 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. En otras palabras, mártires. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hermanos, Dios quiere que nosotros también seamos sus testigos en el lugar donde nosotros vivimos. ¿Qué debe enseñarnos esto? Que no somos los constructores de la iglesia, somos predicadores. No somos los constructores de la iglesia, somos predicadores. Ahora bien, los pastores tenemos el deber de predicar el evangelio, pero también los creyentes, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos. También nosotros estamos llamados a predicar el evangelio. Prediquemos el evangelio, recordando que no somos nosotros los constructores de la iglesia. Dejemos que el Señor edifique la iglesia y nosotros dediquémonos a lo que el Señor nos ha mandado hacer, a predicar el evangelio de la gracia de Dios. Vamos a ver entonces una última pregunta. ¿Qué produjo Dios entonces por medio de todo esto? El comienzo de la iglesia universal. Una vez que Jesús dio instrucciones de ir y hacer discípulos, una vez que les dijo y prediquen el evangelio, y una vez que vino el Espíritu Santo sobre ellos, ¿qué pasó entonces? Comenzó la iglesia, comenzó la dispensación de la iglesia. ¿Cumple Dios sus promesas, hermanos? Absolutamente, claro que sí. Dios cumple todas sus promesas a los creyentes. Él les dijo que vayan a predicar, pero les voy a enviar el Espíritu Santo y el Espíritu Santo vino. Dice Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En Hechos capítulo 2 vemos el nacimiento de la iglesia. Dios envió el Espíritu Santo sobre aquellos creyentes y ellos fueron parte, a partir de ahí, del cuerpo de Cristo que es la iglesia. ¿Qué más produjo Dios? Los perdidos fueron salvados y fueron agregados a la iglesia. Los perdidos fueron salvados y agregados a la iglesia. La predicación del evangelio comenzó a salvar a muchas personas y estas personas comenzaron a ser entonces parte de la iglesia. Dice Hechos 2, 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a qué? A la iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Mire que aquí ya no habla del bautismo, pero habían creído y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces comenzó la predicación del evangelio
y la gente comenzó a ser añadida a la iglesia. La mejor traducción de Hechos 2:47 debería ser: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. ¿Quiénes son los que iban siendo salvos? Los que iban creyendo el mensaje del evangelio. Entonces, ¿qué hacían los creyentes? Ellos perseveraban. ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles. Y al perseverar en la doctrina de los apóstoles, tenían comunión unos con otros, podían partir el pan y podían tener comunión en las oraciones. ¿Predicaron ellos el evangelio? ¿Bautizaron a los creyentes y les enseñaron la palabra de Dios? Sí, ellos predicaron el evangelio. Ellos bautizaron a los creyentes y ellos les enseñaron la palabra de Dios. ¿Qué más produjo Dios a través de todo esto? Fueron plantadas iglesias locales. Fueron plantadas iglesias locales. Comenzaron a surgir grupos de creyentes en muchos lugares. Dice Hechos 8:1-4, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos, ¿qué hacían? Iban por todas partes anunciando el evangelio. Los creyentes que fueron esparcidos por la persecución se fueron anunciando por todos los lugares donde ellos iban anunciando el evangelio. Entonces vemos una iglesia celestial que es el cuerpo de Cristo, pero empezaron a surgir iglesias locales en Jerusalén, en Antioquía, en Corinto, en Éfeso, Tesalónica, Filipos, Colosas, Samarias, Roma y muchos otros lugares. ¿Por qué es tan importante notar esto, queridos hermanos? Bueno, porque Dios está dispuesto a usarnos en el lugar donde vivimos. Dios quiere usarle a usted ahí donde usted vive. Usted no tiene que irse a otro país, usted no tiene que irse para otra parte. Predique el evangelio donde usted vive. Predique el evangelio a su familia, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo. Predique el evangelio en la calle. Predique el evangelio donde usted pueda, donde el Señor le abra una oportunidad. Ya hemos aprendido en la materia anterior acerca del evangelismo personal. Usted ya tiene instrucciones acerca de esto. Pues Dios está dispuesto a usarnos en el lugar donde vivimos. ¿Qué más produjo Dios? Los creyentes fueron enseñados en la palabra y fueron enviados para ministrar. Los creyentes fueron enseñados en la palabra y fueron enviados para ministrar. Dice Hechos 11:26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. El nombre original de los creyentes es discípulos. Jesús mandó a hacer discípulos. Discípulos. ¿Qué término fue usado para describir a los afectados por el ministerio de Pedro y Pablo? Discípulos. Y después vino como sobrenombre cristianos. Pero no fue un nombre que los creyentes usaban para ellos. Ellos se referían a sí mismos como discípulos, porque la gran comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Realmente, queridos hermanos, así es como Dios nos ve a nosotros, como discípulos. Número 5, los creyentes fueron enviados a evangelizar, a plantar iglesias, a discipular a los creyentes, etc. Y Dios fue glorificado por medio de la edificación de la iglesia. Los creyentes fueron enviados a evangelizar y otras iglesias comenzaron a nacer por todas partes. Pero todo esto
trajo gloria a Dios. Y ese es el propósito, hermanos, de hacer la misión de la iglesia. Cumplir con la misión de la iglesia de predicar el evangelio no es para que nos vean a nosotros, no es para que crean que nosotros somos los grandes y recibir la gloria a nosotros, es para que Dios sea glorificado. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Debemos mantener clara la misión de la iglesia en vista de toda la confusión eclesiástica que hoy nos rodea. Debemos seguir el modelo de Dios para que la gente de la iglesia de Cristo sea edificada a la manera de Dios. Hermanos, no nos confundamos con la misión. Mantengamos clara la misión de la iglesia. No hagamos otra cosa que Dios no nos ha mandado hacer. Sigamos el modelo de Dios. Y el modelo de Dios está en su palabra. Sigamos el modelo de Dios. Debemos rogar al Señor de la mies para que envíe a su mies obreros de Cristo dispuestos y solícitos. Y debemos reconocer la parte importante del Evangelio, del Espíritu Santo y de la iglesia local para lograr todo esto. Oremos al Señor, pidamos al Señor que mande obreros a la mies y dispongámonos nosotros también a ser obreros. Dios quiere obreros y obreras que prediquen el evangelio todos los días, donde quiera que se encuentren. Oremos al Señor por esto. Reconozcamos también, hermanos, la importancia del mensaje del evangelio. Es que no hay otro mensaje para ser salvos, sino es a través del evangelio. Reconozcamos la importancia del Espíritu Santo en todo esto y la importancia de la iglesia local para poder llevar a cabo todas estas cosas. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude a nosotros para hacer su voluntad, para seguir en este trabajo que tiene como propósito llevar a otros a Cristo. Oremos. Padre, muchas gracias te damos por esta enseñanza de hoy. Ayúdanos a hacer tu voluntad de acuerdo a tu palabra y que todo sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos en breve.